Bueno, y estamos a un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. La verdad es que aquellos que nos tocó cubrir el inicio, nunca pensamos que íbamos a llegar un año después a un punto donde todavía la guerra clásica está pasando en el territorio y la amenaza nuclear es una amenaza latente. La Nación está cubriendo el tema desde el inicio. Ustedes lo saben, con nuestros periodistas, con los corresponsales en el lugar de los hechos. Este es nuestro resumen de todo lo que hemos cubierto hasta acá. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. А папу оставили в Киеве. La estación central en donde, bueno, arriban los ucranianos que llegan a Polonia en tren. Es muy difícil pasar la noche a la intemperie, por eso preocupa qué va a pasar con estas familias, ¿no? Pedazos de misiles rusos en el medio de la iglesia, las fotos de los caídos, las fotos de los hijos de la gente que murió. Toda esta gente que se ve en estas fotos tuvo sus funerales. Empezaron a bombear por la mañana, por la madrugada, cuando todos estamos tranquilos, dormidos. 12 horas estuvo caminando tu mamá para cruzar la frontera. Sí. Acá estamos en Lviv y eso que ven ahí es un negocio con hombres esperando afuera. Es básicamente una armería vendiendo armas para civiles. ¿Por qué son blancos, en este caso, de los ataques del Kremlin, ¿no? Entonces están atentos, están observando todo, por eso nos pide a nosotros alejarnos de las ventanas. Ahí estamos viendo lo que ha quedado, ¿no? Los escombros, una imagen terrible. Esto es lo que ha quedado de la explosión. Mirá el piso, estamos pisando la puerta de entrada acá de lo que es esta casa, de algunas habitaciones. Probablemente, si aquí había alguien, yo les digo, habría sido la víctima fatal de lo que ha sido esta historia, porque me parece a mí que no hay posibilidades de sobrevivir a un impacto semejante. Ha volado todo. Ellos son argentinos. Mucha gente, bueno, llega acá a estos centros de refugiados, cruza la frontera y después no tiene cómo ir hasta las grandes ciudades. Cristian Martin. El objetivo de los rusos es entrar a Kiev, a entrar a las grandes ciudades aquí también, descabezar el gobierno, tal vez ejecutar o secuestrar al presidente, reemplazarlo, destruir, entendemos, la identidad ucraniana. Esta es la Unión Europea en febrero de 2022, cortesía de los rusos. Y arma campamentos, fogatas, con frazadas. Acá no había un objetivo militar cerca. Vamos a abrir y mostrarles un poquito el plano para también que entiendan dónde estamos parados, ¿no? Esta es una escuela, decíamos, la 25 aquí de Zhytomyr. Según UNICEF es 1,5 millones de ucranianos de chicos ucranianos que tuvieron que irse. Las mujeres con los chiquitos que no entienden prácticamente los nenes hacia dónde van, por qué dejaron sus casas, sus familias. Algunos los vemos con animales, con perros, con gatos. Llevan lo que pueden cargar en sus manos. Bueno, difícil abstraerse después de ver este informe de la dimensión humana de la guerra, ¿no? Está con nosotros Jorge Castro, que es analista internacional. Jorge, bueno, esta primera mirada que te pedimos tiene que ver también con esta vocación que parece tener Ucrania a pesar del año transcurrido ya del inicio de la invasión rusa, de que los rusos se retiren de todo el territorio, incluso de Crimea. ¿Hasta dónde puede llegar en la duración, en el tiempo, y cómo ves el desenlace? Bueno, la situación actual es la de un virtual estancamiento del aspecto estrictamente bélico del conflicto. Hace 6 meses aproximadamente, Rusia ha asumido una estrategia defensiva y ha procedido a redesplegar sus fuerzas en Ucrania
llevando la totalidad del contingente ruso al sur y este de Ucrania, en la región denominada del Donbass, que es fronteriza con Rusia. Al mismo tiempo, en este periodo, el gobierno del presidente Putin ha aumentado el poderío militar ruso, llevándolo a 1.500.000 hombres, casi 500.000 más de los que tenía antes de la invasión a Ucrania. Y lo que esto significa que, por ejemplo, en este momento, el contingente ruso en Ucrania supera los 300.000 combatientes, casi el doble de los que tenía cuando realizó la invasión de Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Claro, ahora lo que vos describís, Jorge, es la guerra clásica, ¿no? Y cómo Putin reforzó sus posiciones y en un punto también replegó, entiendo, estratégicamente. Ahora, uno se asusta cuando escucha la amenaza nuclear. ¿Esto qué entidad tiene? ¿Si es discursivo o si tiene algún asidero? Los dos principales protagonistas de este conflicto, claramente en este momento, ya son Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Estos son las dos principales potencias nucleares del mundo actual. En orden, primero Rusia, después Estados Unidos. Y por lo tanto, está funcionando a pleno en el conflicto de Ucrania la disuasión nuclear, que es lo que ha mantenido un sistema de no uso del arma nuclear en cualquier tipo de conflicto desde la Guerra Fría para acá. De la Guerra Fría, o en realidad desde el momento en que Estados Unidos utilizó el arma nuclear en Hiroshima y Nagasaki para poner término a la guerra contra Japón, el imperio japonés. Ahora, el riesgo mayor que ofrece la guerra de Ucrania, que se ha transformado en un conflicto de largo plazo, en una guerra prolongada, no es la posibilidad de que escale a un choque bélico de carácter nuclear, sino el riesgo mayor es la posibilidad de que se extienda, precisamente porque se ha convertido en una guerra prolongada, en donde hay un virtual estancamiento del conflicto en términos estrictamente bélicos, se extienda a alguno o varios de los países vecinos de Ucrania, que son todos integrantes de la OTAN. Claro, pero eso involucraría ya al resto de la Unión Europea. ¿Cómo jugaría? Al resto de la OTAN. De la OTAN, sí. Claro. Y la OTAN tiene el artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN, obliga a que en caso de que cualquiera de sus miembros reciba algún tipo de ataque, repeler la agresión, todos deben ir al lado de el que ha sido atacado y responder militarmente. Este es el riesgo mayor que ofrece en este momento la guerra de Ucrania. Claro, ¿y China qué rol juega? Porque el otro día cuando Biden visitó al propio Zelensky en territorio ucraniano, Zelensky dijo, bueno, si China se involucra directamente en el apoyo a Rusia, esto que vos marcas de los países de la OTAN, si fueran agredidos, cómo se integraría el resto, también puede desatar una guerra mundial. Bueno, no hay tal cosa como un respaldo y una alianza militar entre China y Rusia. La posición china sobre el conflicto desde el mismo 24 de febrero del año pasado ha sido la de rechazar la utilización de la fuerza militar de parte de Rusia para invadir Ucrania. El punto fundamental de la agenda que plantea China para llevar a cabo un proceso de paz sobre la premisa de que no hay solución militar a la crisis ucraniana en el momento actual, ni la va a haber en los próximos tiempos, la premisa de esto es el respeto a la integridad territorial y a la soberanía nacional de parte de todos los países del mundo, y por lo tanto respecto también a Ucrania, respeto a la integridad territorial y a la soberanía nacional de Ucrania, lo que plantea una condición fundamental para la posible resolución del conflicto. En este momento está en Rusia Wang Yi, que es la figura máxima del régimen chino en lo que se refiere a la política internacional. Acaba de recorrer distintos países de Europa y ser uno de los principales expositores de la conferencia de seguridad de Múnich, que tuvo lugar la semana pasada. El único país del mundo que tiene influencia cierta y directa sobre el presidente Putin de Rusia es China. De modo que la mediación de China para poner término al conflicto, después de que en esta última semana también se entrevistó, como lo ha hecho en forma reiterada Wang Yi, con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania,
es el componente más importante desde el punto de vista internacional para una posible resolución diplomática, política de la guerra de Ucrania. Es clave esto que aportás porque, bueno, es poner a China en un rol que desde el punto de vista de la diplomacia podría operar como una suerte de freno a Putin. Exactamente. Tiene que ver con el significado que tiene internacionalmente China. Es la segunda economía del mundo. Es una de las dos superpotencias mundiales, la otra es Estados Unidos, que es la principal, y al mismo tiempo es miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Esto le otorga una relevancia fundamental con este elemento además que hay que tomar en cuenta. China es el principal socio comercial de la totalidad de los países europeos. Tiene un interés directo en que se encuentre una solución política, diplomática, al conflicto que afecta fundamentalmente a los países de Europa, que son sus grandes socios comerciales. Ahora, llevando este conflicto a nuestra región y particularmente a la Argentina, teniendo en cuenta la extensión en el tiempo, ya estamos cumpliendo un año y bueno, vos decís no tiene miras a solucionarse en el corto plazo por lo menos. Respecto de la Argentina, en materia energética, en materia de exportación de materias primas, ¿qué panorama nos abre? La guerra de Ucrania, sumada a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la Unión Europea, han desatado tres crisis en la economía mundial. Una crisis energética. En los últimos 2 años el precio de la energía en Europa ha aumentado más del 700%. Una crisis alimentaria. Rusia y Ucrania son dos grandes países productores de agroalimentos en el mundo. Y el conflicto, la guerra, ha hecho que más del 30% de la provisión de granos al mercado mundial proveniente de Rusia y de Ucrania haya desaparecido en un plazo de un año. Esto ha elevado los precios de los commodities agrícolas por un lado, y por el otro lado ha causado una situación de carencia, de extrema urgencia y gravedad en distintos países, sobre todo el norte de África y del continente africano. Y el tercer elemento, la tercera crisis que ha provocado la guerra de Ucrania, más las sanciones a Rusia, es una crisis inflacionaria, porque el aumento del precio de la energía ha aumentado a su vez, tanto en Estados Unidos como en Europa, la tasa de inflación. Y esto es lo que ha provocado es un elemento de freno de la actividad económica, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Débora, te preguntaba por las consecuencias económicas para Argentina y para la región, y yo pensaba cuál será tu mirada sobre la posición de la Cancillería argentina en relación al conflicto, ¿no? ¿Cómo evaluás? Respecto a este último punto, los tres países principales o más relevantes económica e internacionalmente de América Latina, México, Brasil y la Argentina, tienen una posición semejante en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. En la votación que hubo en el día de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, los tres países, México, Brasil y la Argentina, votaron de la misma manera en lo que se refiere al repudio a la intervención militar de Rusia en Ucrania. Y al mismo tiempo votaron a favor de la exigencia de que hubiera una retirada completa de las fuerzas ucranianas, de las fuerzas rusas de Ucrania. Al mismo tiempo, sobre todo a partir del momento en que se ha hecho cargo de la presidencia de Brasil, el presidente Lula da Silva, lo que tiene Brasil ahora llevando a cabo es un reclamo de poner término a la guerra y de, por lo tanto, de cesar los combates e iniciar unas negociaciones de carácter diplomático. Brasil es el país de América Latina que por sus dimensiones, por su población, por su Producto Bruto Interno, tiene condiciones para practicar en forma directa un papel internacional de primera línea. Y esto hace que el surgimiento de la presidencia del presidente Lula, que tiene un renombre internacional, un prestigio internacional muy reconocido, hace que esta posición de Brasil, que se asemeja estrictamente a la posición china, la de mediar en el conflicto para establecer un camino de negociación y de salida política, porque hay una imposibilidad de llevar a cabo una solución militar. Claro. Esto es un punto fundamental en la política de los países de América Latina. Gracias, Jorge. Gracias por haber venido esta mañana. Ha sido muy amable. Pasa un solo minutito de las 9 de la mañana, hora de actualizar los títulos, lo que tenés que saber.